De todas formas fuimos con el ánimo de compartir y estaba cerrado y entonces tomamos cuesta arriba porque por allá queda Yanaconas y en Yanaconas también hay una imagen, ¿no? Hay una imagen alta de una llamada Virgen ahí y la gente va allá y bueno, hubo buena cantidad de gente, nos encontramos para la gloria de Dios con otro grupo de otra iglesia que también estaba predicando en esos lados, ¿sí? Entonces bendito sea Dios. Uno siembra, otro riega y Dios da el crecimiento, así que lo importante es que yo les decía a ellos, porque son conocidos de nosotros, y yo les decía, acuérdense y tengan claro esto, ¿no? Porque nosotros subimos a predicar y predicamos de todas formas. Les decía, la iglesia no somos pandillas, para que entre unos y otros nos estamos mirando así como que, a ver, nosotros estamos predicando, no se meta por estos lados, o cierto. No, nosotros somos un cuerpo y todo donde sobre y abunde la palabra, dele gloria a Dios, hermanos, ¿sí? Donde haya palabra de Dios, quédese ahí, que allí es, ¿sí? Allí es donde Dios le tiene a usted con un propósito precioso, porque la Biblia lo dice, ¿no? Cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará, y esta parte de con qué limpiará el joven su camino, sino con oír la palabra de Dios. Usted y yo venimos y estamos reunidos siempre, ¿cierto?, en la presencia de Dios para ser transformados, renovados y cambiados de esa nuestra antigua manera de vivir, porque estábamos literalmente en tinieblas. Mis hermanos, y un poco tiene que ver esto con lo de el tema que vamos a tratar, porque en Eclesiastés 3:11 de la Escritura, la Biblia dice, y esto es lo que hace que en el mundo, ¿cierto?, toda persona literalmente esté buscando de Dios. Si hay algo que ha intentado el maligno, ¿sí? Ya el maligno le quedó grande, de hecho, esa parte de bloquear lo que es de Dios, ¿sí? Le quedó grande bloquearlo abiertamente para decir, no, la Biblia no es, por ejemplo, la palabra de Dios, porque mire lo que dijo Jesús, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Y hoy por hoy, cierto, la palabra está siendo predicada en televisión, radio, en calles, en buses, en plazas, porque Dios simplemente lo tenía dentro de sus proyectos, sueños y metas para el mundo entero, alcanzar la gente, las almas para el evangelio. Pero el diablo, al ver que no podía, porque el mismo Jesús dice, ¿no?, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia, ¿sí? Lo que quiere decir que el diablo podía intentar lo que quisiera, pero simplemente se cumpliría. Las tinieblas no prevalecen contra la luz, o sea que las tinieblas no iban a prevalecer. Lo que está sucediendo en este momento, no prevalecen las tinieblas contra la luz. ¿Y por qué? Porque dice Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Literalmente, mis hermanos, ¿sí?, en usted y en mí y en todo ser humano existe algo dentro de su corazón que es llamado la eternidad, ¿sí? O sea, todos nosotros tenemos algo que nos diferencia, por ejemplo, de los animales, que nos diferencia de otros seres vivos, y es que en nosotros existe esta parte de la eternidad, ¿sí? La parte moral también. La gente que dice, al perrito no le falta hablar, sino hablar para que sea como una persona. Sí, hay una gran diferencia y se marca, porque la parte moral en los animalitos no existe. Por eso el animalito usted puede hacer ahí, como decir dentro de sus planes, no, aquí le tengo su parejita, vea, para que tengan un hogar, ¿cierto? Y críen ahí, tengan sus cachorritos y todo. Pero como el perrito no conoce de moralidad, a la hora que pase por ahí una perrita así como filistea a ella, ¿sí?, por ahí por la calle, y si la perrita filistea está en calor, el perrito no conoce, ¿cierto? No conoce ese precepto de mi hogar, de mi parejita, no. Él se va detrás de la parejita porque ellos se mueven por instinto, ¿sí? Preservación. Ellos quieren seguir preservando su raza, ¿cierto? Así pasa con los animales, con los leones, que ustedes ven que pelean por la leona, toda esa cuestión, es porque es un instinto que hay en ellos de preservación, ¿sí? Y diferente al ser humano que colocó Dios en su corazón la moralidad para entender que hay un pacto, que hay un matrimonio, que hay un hogar establecido, y que Dios quiere que caminemos por él. Sabemos que hay una eternidad. Entonces, mis hermanos, a partir de eso, lo que el diablo ha intentado, que no pudo, ¿cierto?, destruir la parte esta de la verdad que hay en el corazón, la inclinación a la eternidad. Entonces, lo que él quiere es infiltrar, ¿sí?, porque es la estrategia que ha utilizado. Y de ahí nacen lo que usted conoce con el nombre de religiones.
religiones, ¿sí? Yo no diría que levante la mano quien todavía tenga la duda, ¿cierto? Si está en el camino correcto, porque estas cosas pasan, ¿sí? Pero sí normalmente está la inquietud en algunos de decir, si estar en el lugar indicado. O sea, ¿qué me hace tener la certeza de que yo estoy en el lugar donde de verdad, ¿sí? La verdadera, como llama la gente, ¿no? La verdadera religión. Todos dicen que son la verdadera religión, pero ¿cuál es la verdadera religión? Porque todos los movimientos te dicen nosotros somos la verdadera religión, ¿cierto? Entonces por eso les hablaba cuando empezamos el servicio acerca de esta parte tan esencial, mis hermanos, y es el saber que la sana doctrina no es esto que a usted le escucha siempre por ahí normalmente, que la gente dice, no, allá son sana doctrina. ¿Por qué son sana doctrina? Porque predican del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Hasta en la religión católica, lo digo ahí con todo respeto, ¿cierto? También hablan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero mire que se tuerce la verdad sutilmente, ¿sí? ¿Y qué ha hecho? Precisamente una de las cosas que ha hecho que de pronto coja fuerza un poco, ¿cierto? Lo que está pasando con este papado, y es que este papado que hay en este momento se ha dado a esa manera, ¿cierto? De decir, a ver, yo soy humilde también, yo también, oren por mí. Entonces, a diferencia de otros que hubo en otro tiempo, este por lo menos es como más allegado a la gente, pero con todo y que sea más allegado a la gente, sigue engañando. ¿Por qué? Porque tuerce la doctrina bíblica, porque Jesús dijo, cielo y tierra pasará, más mi palabra, ¿sí? No pasará. Yo soy el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Entonces nuestro fundamento debe ser siempre la Escritura, la Biblia, la palabra de Dios, que es la que nos va a convencer, ¿cierto? Por el Espíritu Santo, de justicia, juicio y de pecado. Y de reconocer que un día esta palabra nos va a juzgar a nosotros, mis hermanos. Pues en algún tiempo, en ese proceso en que nosotros caminamos, nosotros vivimos los mismos procesos de ellos. Yo diría, en parte, entiéndame esta parte y cójalo con pincita para que no vaya a entender como doctrina lo que le estoy diciendo. Pero gracias a Dios por lo menos que nos criamos en una religión en un principio, ¿sí? Aunque no conocíamos de la escritura de la Biblia, pero por lo menos esa religión fue un tipo de escaño, fue un tipo, digamos, de escalera para poder llegar a lo que hoy por hoy conocemos, ¿cierto? Que es la escritura. ¿Por qué? Porque en esa religión por lo menos nos hablaban de Cristo, ¿sí? Usted se imagina que nosotros hubiéramos nacido en estos países islamistas, por ejemplo, o que hubiéramos nacido en esos países donde se practica el hinduismo y Cristo por ningún lado, hermanos. Entonces, darle gloria a Dios y darle gracias a Dios que por lo menos esta gente que está errada, sí, pero hizo parte de la formación o el acercarnos así haya sido de a poco a lo que es la verdadera fe que es en Cristo Jesús. Entonces, darle gloria a Dios por ello, entender, ¿cierto?, que se contradice las prácticas que hacen con la palabra de Dios, es verdad, pero que por su infinita misericordia el Señor nos saca a nosotros de ese mover y que ahora nosotros somos llamados para predicar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz permanente, llevando luz precisamente a las personas que están en este momento, como usted y yo estuvimos en algún tiempo, ¿sí? Aquí alguien le prendió alguna vez a la veladorcita, le hizo fueguito pues para que prendiera allí a la imagen. ¿Alguien de pronto lo hizo? Claro, ahí está Diego. Yo no fui muy dado a eso, pero sé que en mi casa se hacía, ¿sí? Y no dejaba uno de pasar siempre. Ustedes se acuerdan cuando uno pasaba por el templo católico, donde uno pasaba y full machetazo ahí, de una, ¿sí? Ahí, como quien dice, ya me puse a cuentas, ahí ya quedé bien con usted, ¿cierto? Costumbres que nos enseñaron, tradiciones. Y por eso el Señor luego le dice a los discípulos, perdón, a los sacerdotes de ese tiempo, ¿sí? Les dice, ustedes son hipócritas porque ustedes validan más las costumbres de los antiguos, de los ancianos, que la ley de Dios, ¿sí? Y literalmente por eso son tradiciones, estas son tradiciones, lo que estamos viviendo son tradiciones, pero vamos a aclarar un poquitico más para aquel que tenga la duda, o para aquel que diga, bueno, ¿cómo le comparto yo a mi hermano, a mi familiar, a mi mamá, de que no está en el camino correcto? No se trata, y vuelvo y le repito, la religión correctamente aplicada, la religión, o sea, el amor, en el caso nuestro, porque la verdadera religión, dice la Escritura, es visitar a los enfermos, toda esta parte, pero ¿cómo hago yo para llegarle a la familia? Porque cometemos el error más o menos así como ese novio nuevo, está recién ennoviado,
y lleva a la novia a su casa, la invita a su casa, y resulta que él antes de irse por ella, dejó todo listico, arregló la casa, la pieza, limpió el baño, mejor dicho, barrió, trapeó y eso brilló todo porque quería dar una buena imagen delante de su novia. Pero ¿qué sucede? Cuando vuelve con su novia a la casa, ahorita cuando abre la puerta, se da cuenta que en la casa volvieron a descuadrar todo porque la forma de vivir es esa, ¿sí? Donde de pronto dejó alguien las chanclas ahí en todo el comedor, ahí abajito del comedor, los platos ahí todavía sucios, dejaron la toalla por ahí encima de un asiento. Y claro, cuando este hombre llega a la casa con su novia, quiere dar una buena imagen, él dejó todo limpio, pero resulta que esa es la naturaleza en esa casa en el momento, ¿sí? El desorden, el caos, toda esta cuestión que se ve. Y claro, él comienza a atacar su casa porque quiere quedar bien ¿con quién? Con su novia, ¿sí? Él comienza a decirle luego a los familiares, deja eso, dejaron eso mal tirado ahí, pero es que es la forma en que viven normalmente, que él estaba dando una imagen delante de la novia. Pasa con usted y pasa conmigo en Cristo. Nosotros queremos agradar tanto a Dios que cuando llegamos a nuestra casa, por ejemplo, en un momento determinado, cuando llegábamos donde la familia, estaban viendo allí, es que, bueno, ¿qué tipo de película? Digo yo, porque ya se me ha ido el repertorio. El Pedro el Escamoso. Y estaban viendo el Pedro el Escamoso con su turilún, tuntún y toda esa cuestión, ¿cierto? Y los chistes y el doble sentido a las cosas. Y entonces, ¿qué hace el personaje? Él mismo comienza a atacar la familia. ¿Ustedes por qué están viendo eso? ¿Sí? Ustedes esa música que están escuchando, por allá escuchan, es que aunque le digan la otra... ¿Sí? ¿Y qué pasa? Pues él se va a incomodar porque él lleva ahorita la presencia de Dios y él quiere agradar tanto a Dios que su forma de pronto de irlo es imponiendo, ¿sí? Cuando no debía de ser así. Es entender que hay unas costumbres que la familia trae y que somos llamados a hacer luz en medio de las tinieblas y que podemos ganarnos a la familia. Primeramente, la familia no es tan fácil, hay veces ganársela por medio de la palabra, sino más bien por el testimonio, ¿sí? Y en muchos casos ni aún el testimonio, hermanos. Hay que dejárselos a Dios totalmente, en el sentido de que por allá Dios va a permitir algún zarandeo o alguna circunstancia. Le digo bíblicamente por qué. Dice, porque ni aún los hermanos creían en Cristo, los hermanos de Cristo, ¿sí? Ni aún sus propios hermanos en su momento creyeron en Él. ¿Cómo les parece? Entonces, si no le creyeron al mismo Cristo, ¿qué será de nosotros, por Dios? ¿Sí? La familia hay veces. ¿Pero qué sucede? Hay formas en las cuales uno se puede preparar también. En un momento determinado te van a decir, venga, y ustedes los evangélicos, porque dicen, ¿por qué no creen en las imágenes? ¿Por qué ustedes nos dicen que no debemos tener imágenes? Entonces yo le invito a mis hermanos, vámonos a Isaías 44, versículo, Isaías 44, versículo 9, para que usted tenga argumentos, un poquito argumentos, de cómo llegarle a la familia y decirle, venga, le explico qué dice Dios acerca de las imágenes, ¿sí? Mire lo que dice. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen para que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados. Oiga pues lo que se viene normalmente sobre la persona, ¿sí? Porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando venga el juicio de Dios, ¿cierto? En el trono blanco. Ellos se van a juntar a una y serán avergonzados. Dice, el herrero toma la cenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiene la regla, lo señala con el almagre, lo labra con los cepillos y le da figura con el compás. Lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina, que crecen entre los árboles del bosque, planta pino, que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y tomar para ellos y para calentarse. Enciende también el horno, cuece panes, hace además un Dios, ahí está con D minúscula, ¿no? Para que lo tenga claro, y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él, parte del leño quema en el fuego y con parte de él come carne,
prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben, no entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, hace carne y la comí. Haré el resto de él una abominación, me postraré delante de un tronco de árbol, de ceniza se alimenta su corazón engañado, le desvía para que no libre su alma ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Entonces, mis amados, ahí está lo que el Señor manda decir por medio del profeta Isaías de lo que estaba viviendo Israel en ese tiempo. Por eso la Biblia dice, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. ¿Sí? Y usted va a ver el comportamiento en las religiones, normalmente siempre es el mismo. ¿Sí? Siempre se busca tener un desenfoque de lo que es Cristo. Siempre se busca adorar, exaltar, rendirse, ¿sí?, a otros dioses, a figuras, a esculturas, a figuras creadas por el hombre. Eso es lo que se llama idolatría en su principio. Ídolo es todo aquello a lo que se le dé el primer lugar por encima de Dios y no tiene que ver siempre con las imágenes. Ahorita vamos a hablar un poquitico acerca de qué sucede respecto a la idolatría dentro de la iglesia cristiana, porque también dentro de la iglesia cristiana en ocasiones que hay ídolos también, ¿sí? Cuando usted lee el Salmo 115 de la Escritura, y para leerlo voy primero a apoyarme, ¿cierto?, en Mateo 10:34, donde hay una palabra que usted, a los oídos nuestros, es una palabra muy fuerte, donde el Señor dice, el que no aborrezca padre, madre, o esposa o hijos por causa de mí no es digno de mí, ¿sí? Entonces, cuando uno se va a esa parte de lo que está escrito literal en la forma en que nosotros lo entendemos, vamos a entender allí, ¿cierto? Y vamos a decir, pero ¿cómo así? Dios, ¿por qué dice que debo aborrecer a mis padres? ¿Por qué yo debo de aborrecer a mis padres si son de lo más especial que hay para mi vida? En el original, la parte en el hebreo de aborrecer no es como usted y yo la entendemos. En el original, la parte de aborrecer es el que no me dé el primer lugar. O sea, aborrecer para Dios es que lo coloquemos a Él en un segundo lugar, o en un tercer lugar, o en un cuarto lugar, o ni siquiera le tenga en cuenta. Él, en la Escritura, bajo la traducción correcta, ¿cierto?, en el original, sería el que no me dé el primer lugar a mí. Yo lo aborrezco, o sea, va a traer dificultad para su vida. ¿Por qué? No porque Dios sea así como todo high, todo que, ¿sí me entiende? Como picado, no, porque es que Él sabe que literalmente si nosotros no le damos el primer lugar a Él, las cosas no nos van a funcionar, hermanos. Las cosas no nos van a salir bien, ¿sí? Él dijo en otro parámetro en otro de los pasajes que todo concuerda en la Biblia, Jesús dijo, ¿sí?, apartados de mí, nada podéis hacer. Y Él que sabe lo profundo que hay dentro de la idolatría, y hablo para aquellos casos donde sutilmente en su casa, por ejemplo, si usted es el señor de su casa, si usted es la señora de su casa, y sus hijos o las personas que estén allí, ¿cierto?, tengan ídolos, tengan imágenes, usted tiene que poner cuidado por lo que eso conlleva como una cosa que en la Biblia se llama anatema, porque eso trae maldición al hogar. Y hay gente que no lo tiene porque dice, es que me lo dejó mi abuelita, es que este regalo me lo trajo un hijo de por allá de yo no sé qué país, entonces por eso no lo quito. Se está metiendo problemas con Dios, porque la Biblia lo dice, ¿sí? Ya lo voy a decir, estamos como el Pachito, ¿no? Ya lo voy a decir, miren, Salmo 115, porque me voy a apoyar para darle a ustedes Deuteronomio ahorita, más adelante, Deuteronomio como mandamiento. Mira lo que dice el Salmo 115 y lo delicado de la idolatría, de aquello en lo cual usted fundamente su fe, que no sea Dios y su palabra. Mira lo que dice. Salmo 115, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad, porque han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Y mire lo que contesta el salmista. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho.
Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Mire cualquier imagen de la Virgen, de los santos, esas mismas de Dios que usted ha escuchado que tienen ellos como fundamento, ¿cierto? En lo que es en lo que es, por ejemplo, aquí en Buga, ¿cierto? Lo que llaman el milagroso. Si quieres lleva a la niña, si quieres lleva al niño allá adentro. No, Andreina, llévalo adentro para que el niño no se vaya a golpear o no vaya a distraer. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué les quiero decir con ello? ¿Sí? En el Salmo 115, el Señor nos va a mostrar las consecuencias. Por eso les decía, ¿sí? Porque mire que comienza a distraerse. Sí, pero tranquila, no se preocupe. Tampoco se vaya a despreocupar del todo. ¿Sí? Entonces, ¿qué les quiero decir? En el Salmo 115, el problema de los ídolos son las consecuencias que le trae a la persona. Miren las consecuencias y dése cuenta, ahorita algunos van a entender por qué la abuelita no escucha. Ahorita por qué el familiar, el papá, la mamá no quiere escuchar. No que no quiera como tal, no puede. No puede escuchar lo que usted le dice de la palabra de Dios. Mire lo que dice la Escritura. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Ahí usted ve en una imagen normalmente que tiene boca pero no puede hablar. Está ahí colgada. Dice, tienen ojos mas no ven, orejas tienen mas no oyen, tienen narices mas no huelen, manos tienen mas no palpan, tienen pies mas no andan, no hablan con su garganta. Y aquí viene el problema para la persona que tiene ídolos en su casa o aún en su corazón. Que todavía yo sé que hay una frase con la cual se lucha aquí mucho por causa de la costumbre, ¿sí? ¿Ve qué? Así le llamaban a un edificio por allá en Medellín. Decía la hermana Saudi que había un edificio que le llamaban Ave María allá en Medellín, porque todo el que pasaba por ahí y veía ese edificio decía Ave María. Sí, entonces le pusieron edificio Ave María. Entonces, lo que la persona no sabe que por tradición, ¿cierto?, lo está haciendo es una exaltación a alguien que en la Biblia no habla de exaltarle, ¿sí? Porque solo Dios es digno de alabanza y de adoración. Pero son frases que las personas tienen como lucha todavía porque es una tradición. Pero Dios nos manda a que nuestra forma de hablar sea cambiada. Y que la Biblia que dice que el que ¿hable qué? Conforme a la palabra de Dios. A la palabra de Dios, ¿sí? Porque todo esto lo aprendimos y literalmente en ocasiones hay cosas que pueden rayar un poquito con la invocación, ¿sí? Y la persona no sabe lo que está haciendo, pero lo está haciendo inconscientemente, pero es bueno que lo comience a cambiar en su forma de hablar. ¿Por qué? Porque va contra la Escritura, ¿sí? A nosotros nos enseñaron, por ejemplo, a llamarle al curita, ¿cómo se le decía? Padre, ¿sí? ¿Y cómo le llaman al Papa? ¿Santo qué? Padre. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dijo Jesús? Y a nadie llaméis Padre en esa tierra. Pero Padre en el sentido espiritual, porque nuestro papá es nuestro papá y nuestra mamá, mamá. Pero en el caso espiritual, es una orden de Jesús que a nadie llamemos Padre. El problema es que a esta gente le gusta que le digan Padre, ¿sí? A ellos les gusta. Y se está metiendo en un problema, literalmente, vuelvo y repito, porque sutilmente van torciendo la doctrina. Se va torciendo. Entonces, por eso esa parte, lo digo con todo respeto, del Padre espiritual es de cuidado. No, yo soy tu Padre espiritual. En la Biblia dice, y a nadie llaméis Padre, ¿sí? Que Pablo le dice a Timoteo, hijo, sí es verdad, mi hijo, el cual engendré, ¿en las qué? En el Evangelio, ¿sí? Eso sí lo dice la Biblia. Pero Pablo en ningún momento de la Escritura dice, y a mí me llamen, ustedes me tienen que llamar Padre. ¿Dónde? ¿Dónde está eso en la Biblia? En la Biblia no existe, ¿sí? Que yo soy la madre espiritual. Uno sabe el simbolismo y uno sabe la palabra que está ahí como queriendo dar, pero literalmente en la Biblia no está, ¿sí? Como tal. Entonces, para que nosotros tengamos el cuidado y seamos bien bíblicos, que por eso, hermanos, el Señor antes se va a agradar de nosotros, cuando nosotros somos muy apegados a la Biblia, sin atacar la gente, sin atacar las personas, sino más bien haciéndoles ver. ¿No será bueno que revisáramos la Biblia? Mira lo que dice aquí. Entonces, consecuencias de tener ídolos en nuestra casa, tener una imagen ahí. Porque es que me la trajo mi abuelita, es que me la dejó mi mamá, y ahí está la imagen, ahí está, ¿cierto? Mira lo que dice,
Semejantes, versículo 8 del Salmo 115. Semejantes a ellos son los que las hacen primero, los que las hacen. Esas personas que hacen las imágenes, miren qué va a pasar o qué viven ellos, así como los que las tienen. Miren lo que dice la Escritura. Y cualquiera que confía en ellos. Entonces miremos a ver qué semejanza tiene esa persona que confía en una imagen, que se le está rindiendo una imagen, que le prende la veladorcita a la imagen, ¿cierto? ¿Qué dice la Biblia? Miren lo que dice. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Por eso usted le puede hablar a la persona y hablarle, que la persona no va a escuchar. ¿Sí? No puede oír, más bien. La persona no puede oír. No puede entender lo que usted le está diciendo. ¿Por qué? Porque tiene ídolos en su corazón. Y al tener esos ídolos, a la persona no le entra el evangelio. En el momento no le entra el evangelio. Porque ellos teniendo ojos para ver, no entienden que Jesús no hay que cargarlo supuestamente como se hace cada Semana Santa en Popayán. Lo digo con respeto allí. ¿Sí? Ese que llevan ahí no es Cristo. Pero ellos pagan. ¿Cuántos saben aquí que allá hay que pagar para cargar esa imagen? Y pagan, y no pagan cualquier cosa. Eso pagan una gran cantidad de dinero los cargadores. ¿Sí? Y ese es el problema, que ellos no entienden porque no pueden ver. No pueden ver, ¿en qué sentido? Por ahí la otra vez sacamos una imagen y mandamos una imagen de una inundación y ellos llevaban a la Virgencita, la llevaban en hombros para que no se fuera a ahogar. ¿Sí? Porque no saben nadar, ¿sí? Pero ¿qué les quiero decir con esto? Mire, teniendo ojos no pueden ver. ¿Cómo así que algo que necesita que yo lo ayude es lo que me va a ayudar a mí? ¿Sí? Entonces estas cosas yo sé que de pronto, y uno espera que al nivel de la formación que se viene dando aquí en la congregación, por medio de los discipulados, por medio de la palabra que se comparte, ya esté clara. Pero sorpresas hay. ¿Sí? Sorpresas hay, porque de pronto uno puede visitar la casa de algún hermano. Yo por eso no soy tan dado a meterme a las casas, sino más bien por el programa que hacemos y compartimos conocimiento. Lo que hacemos es dar conocimiento a través de los discipulados. ¿Por qué? Porque sorpresas puede encontrar uno, ¿cierto? Y no estamos aquí para estarnos cayendo entre nosotros, y no para en amor corregirnos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Sorpresa, ¿cierto? ¿Qué es? Que haya una imagen todavía en la casa de algún hermano y no caiga en cuenta de que Dios dice en su palabra. Mire, Deuteronomio 5:20, hermanos. Vámonos para Deuteronomio 5, versículo 20. ¿Perdón? Ay, gracias, Camilo, sí. Es 5:8. Uy, gloria al Señor, ahí que Camilo ahí me salvó la papeleta. ¿Sí? Desde el 6. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Mira el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Mandamiento absoluto o te da lugar? Acuérdese de esto. Un mandamiento es una orden que no da lugar a interpretaciones. No me pase de aquí, de esta raya. Mira, eso no es para interpretar, hermanos. Eso es simplemente para obedecer. No puedo pasar de la raya. ¿Sí? Eso es un mandamiento. Y cuando Dios da un mandamiento, no te da lugar a interpretar, sino que simplemente te dice, no lo hagas. Simplemente por tu bien no lo hagas. Porque Él seguirá siendo Dios, hermanos. Mira lo que dice la Escritura. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora comienza el Señor a bloquear por todos lados para que ese mandamiento quede protegido totalmente en cuanto a interpretaciones. Mira lo que dice. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. ¿Sí? Dice, no te inclinarás a ellas, ni las servirás. Oiga, pero se acaba de decir que no harás para ti escultura, y aquí está diciendo no te inclinarás. Mire, le está cerrando la puerta a aquel que dice, yo no la hice, la hizo otro. Ah, pero yo sí me le voy a postrar. Y por eso está diciendo, no te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y vuelve y aparece la palabrita que les dije ahora, de los que me ¿qué? Aborrecen.
¿sí? Mi abuela aborreció a Dios, mi tatarabuela aborreció a Dios, mis papás aborrecieron a Dios, no lo aborrecieron. En la traducción lo que dice, los que no me dieron el primer lugar, ¿sí? El dar el segundo lugar a Dios se describe como, en la traducción que tenemos, como aborrecimiento, ¿sí? Dios se siente aborrecido, ¿sí?, cuando la persona no le da el primer lugar a Él. ¿Y por qué? Porque no te va a funcionar la vida, no te va a funcionar nada, todo se cae. Y no tiene que ver con esas metas y con que yo conseguí casa, carro, finca y beca, porque es que entonces la vida me está sonriendo. No, mi amado, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si su alma se pierde? ¿Sí? Por eso Dios necesita hacer el primer lugar en nuestro corazón. Saben que allá, estando en esta parte donde estuvimos compartiendo, predicando, en lo que llaman la Virgen de Yanacona, ¿cierto?, en ese espacio, el grupo de teatro de la iglesia que estaba allá hizo una obra muy bonita. Pero presentaban a Cristo, desde luego, ¿cierto?, cuando Judas lo entrega y le da un beso. Y luego, en lo que ellos querían dar ahora como mensaje, presentan se arrimaba a un muchacho, por ejemplo, con una botella de aguardiente, y se arrimaba dándole un beso a Jesús también, y después de que le dio el beso le dijo así, y siguió con su botella, y luego el que consumía droga, igualmente también le dio el beso, la mujer que representó allí como a una prostituta, también le dio un beso, y después se fue diciéndole adiós, y seguían su vida. Entonces, cuando una persona que está allí, viendo esta obra de teatro, puede llegar a pensar esto, y puede decir, a ver, yo no soy borracho, yo no soy fumador de marihuana, yo no soy prostituta, yo no soy grosero. Entonces esos son los que necesitan ir a Cristo, yo no necesito. Entonces me parece que faltó esa parte de hacerle caer en cuenta a la gente. Mire, literal, el que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, le es contado como pecado. Y lo que la Biblia nos da a entender es que todos somos pecadores, mi amado. Todos somos pecadores, no hay ni uno justo. Todos hemos pecado. Y todos por eso necesitamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Y gloria a Dios por el que se acerca en este tiempo, ¿cierto?, a este lugar, a escuchar la palabra de Dios, porque esta palabra es la que nos va a transformar. Esta palabra, y sabe que escuchaba algo en estos días acerca de lo que es Juan cuando le dice a Jesús, y le dice a sus discípulos primeramente, es necesario que yo mengüe para que Él crezca, ¿sí? Y le dice, Juan el Bautista le dice allí a ellos, ¿cierto? Y les dice, el novio se alegra cuando, el amigo del novio, perdón, se alegra cuando la novia se está preparando para encontrarse con el novio, ¿sí? El amigo del novio. ¿Saben que la labor pastoral más o menos va encaminada por esa parte, aunque somos hijos de Dios primeramente, y como iglesia todos somos la novia, pero dentro de digamos, de este rol que jugamos como la novia de Cristo, también hay veces que participamos como el amigo del novio. Esa labor del pastor, que lo que hace es que preparar a la esposa para el encuentro ¿con quién? Con su amado, con nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y decía por ahí por los lados la persona pues que compartía y tiene profundidad, porque decía, hay un riesgo que sí se corre en ocasiones cuando el pastor, que se hace de veces, hay veces también como de iglesia, también hace veces como de amigo del novio, porque le está cuidando ¿qué? Su prometida. En la costumbre hebrea, ese amigo del novio era el que iba a estar pendiente de la novia, mientras el novio ¿qué estaba haciendo? Construyendo la casa donde iba a llevar su novia. Pero era alguien de mucha confianza, porque él se la recomendaba a un amigo, ¿sí? Para que la cuidase, para que la preparase, para que estuviera pendiente, ¿cierto?, de ella, y de que nada fuera a dañarla, nada alrededor fuera de pronto a destruir ese plan que había con ese futuro matrimonio. Pero ¿saben? Hoy por hoy yo le pregunto a los hombres, por decir algo, solo nos puede dar el testimonio hoy por hoy Juan, que está a punto de casarse, ¿sí? ¿Cuántos días le quedan, Diego? Diego anda por ahí. Diego ve a Juan y le dice, te quedan tantos días, se los está contando.
Te quedan tantos días, ¿sí? Juan hoy por hoy le diría a un amigo, cuídeme mi novia. Le diría a un amigo así muy cercano y todo, y le diría, venga, se la recomiendo, hermano, yo tengo que viajar, vea, cuídemela, por favor, pendiente de ella, así ahí, llévela a cine, o llévela a comer a un restaurante, atiéndamele, ¿sí? ¿Lo harías, Juan? No oigo. Ni por el chira, ¿cierto? ¿Quién hace eso? Pero ¿saben que en la escritura esa figura sí existe? Esa figura del amigo del novio que se goza. Y era Juan el Bautista. Hoy por hoy esa labor la llevan a cabo ¿quién? Pastores, por decir algo. Están preparando a la novia, ¿sí? Para el encuentro con el amado. Pero tienen como función hablar a la novia del novio. Esa es la mayor función que dice la escritura, ¿sí? Porque fuimos sacados de las tinieblas, ¿para qué? Para predicar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria a Dios. El problema, ¿dónde está? ¿Y qué puede llegar a pasar en algunas iglesias? Y tiene que ver con esto de la idolatría que le estoy hablando. Porque en un momento determinado un pastor se puede convertir, ¿sí?, en ese que preparando la novia para el novio, la novia comienza a poner los ojos ¿en quién? En el amigo. Cosas que pasan por allá en Júpiter, ¿cierto? Eso no pasa aquí, ¿sí o no? Ni pasa en la iglesia cristiana tampoco, ¿sí o no? Donde la gente comienza a poner sus ojitos ¿en quién? En el hombre, en el pastor, ¿sí? Una de las cosas que hemos intentado, yo las he intentado y a mí me da risa a veces porque yo no puedo con eso. El Señor es el único que puede convencer de eso, hermanos. Mi pastor, ¿sí? Mi pastor. Y donde va la persona, mi pastor y mi pastora. ¿Y qué hemos dicho desde este lugar nosotros? ¿Quién es tu pastor? ¿Quién es tu pastor, iglesia? Jesucristo es tu pastor. Él es el que no te va a faltar. Si usted me llama a las 3 de la mañana, posiblemente apago el celular y sigo durmiendo, hermano. Posiblemente. ¿Sí? Yo ya le he dicho, yo a usted le voy a quedar mal. Le aseguro que le voy a quedar mal en un momento determinado. Pero también le aseguro que más de uno aquí también me va a quedar mal en un momento determinado. Por eso nuestros ojos deben de estar puestos ¿en quién? Jesús, autor y consumador de la fe. El buen pastor que dio su vida por las ovejas. ¿Sí? Es muy difícil que yo dé la vida por alguno aquí, hermano. Literalmente, yo no sé, puede ser que ese día esté... Esperamos que no pase, pero va a ser muy difícil. En cambio, Él ya lo hizo. Él sí dio su vida por usted. Y mi labor es llevarlo a usted a la dependencia de Él. Mi labor es hablarle acerca de sus virtudes para que usted se enamore de Él. ¿Sí? Cosa que la religión no hizo. Porque la religión viene del latín religare, y por eso las religiones en el mundo, latín religare quiere decir, ¿sí?, que el hombre busca su forma de acercarse a Dios, pero a su manera. ¿Sí? El religare, por eso existen tantas y miles de religiones en el mundo. Porque por todas y cada una de ellas usted va a ver que se sustentan ¿en qué? En otros libros. Se sustentan ¿en qué? En filosofías humanas, conocimiento humano, pero su fundamento no está ¿en dónde? En la escritura, aunque te digan que siguen la Biblia. Pero literalmente lo que vemos en la escritura es que tienen otros libros aparte también. Tienen otros libros. Por ejemplo, los mormones tienen como 4 o 5 libros más. Los testigos también. Los escritos de los ancianos, la revista Atalaya, toda esta parte, para ellos es el fundamento de su fe. Entonces ya no es lo que Jesús diga, sino lo que ellos digan también, ¿sí? Lo que ellos digan en su forma de pensar. Mi amado, mi labor es hablarte acerca de quién es Jesús. Y en la correcta doctrina, lo que se te va a predicar es quién es Jesús para tu vida. Las religiones, en vez de acercar, desvían. Las religiones hacen que la persona pierda el sendero de lo que está escrito. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Oiga esto, nadie
viene al Padre sino por mí. ¿Lo entendió? Nadie viene al Padre sino por mí. O sea que no hay otro camino. No hay camino que te lleve a Dios Padre sino a través de la persona de Cristo. Pero en las religiones, por lo menos en la que conocemos, ahí está la Virgen, ahí están los santos, haga las misitas, toda esta parte, ¿cierto? Que lo que hacen es desviar de la fe en Jesucristo, ¿sí? Entonces Jesucristo dice por eso en la Escritura, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Una de las cosas que a mí me apasiona y me enamoró más de Dios es saber que tengo una verdad que no va a cambiar. Y cuando camino en esa verdad, sé que por la promesa que Él dio, ¿sí? Yo sé que me espera salvación y vida eterna, y sé que al caminar correctamente, así vengan momentos de dificultad y situaciones adversas, el final será excelente, el final será bueno, ¿sí? Mira lo que dice la Escritura acerca de ese conocimiento, ¿sí? Juan 17:3, la sana doctrina, ya no la religión, sino la relación que tenemos por la Escritura con Dios, es la que nos va a revelar. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, ¿sí? Así que mucho cuidado con eso de que por acá salió el iluminado de Dios, que les tengo la última revelación, que miren lo que me acabaron de revelar. Mi amado, ojo vivo con lo que escuchas, ¿sí? Ojo vivo con lo que ves, porque Jesús anticipó este tiempo diciendo, será tiempo de gran engaño. Miren que nadie los engañe. Y si hay una cosa que está reinando en este momento, ¿qué es? El engaño. En el mundo, en este momento lo que está reinando es el engaño. Usted ya no sabe ni, a ver, esto será verdad o esto será mentira. Uy, que vienen 3 días de oscuridad para la tierra. Que de pronto que esto va a pasar, que Estados Unidos va a caer ya pronto. Toda esta parte, ¿sí? Pero ya le están dando fecha y le están diciendo va a pasar, mire, dentro de tanto tiempo. Hermano, coloque todo en las manos de Dios, órele al Señor, guíese por la palabra y verá que tendrá paz en medio de la tormenta. Porque si cualquier viento de doctrina, porque si cualquier noticia por ahí que salga, lo va a poner a temblar, ¿cierto? A aplaudir con las rodillas, del susto, del miedo, entonces quiere decir que su fe no está fundamentada. Mire, el Señor dice en su palabra que Él nos va a sacar de la ira que viene sobre el mundo, de la hora de prueba que viene sobre el mundo. Por cuanto has guardado mi palabra, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, ¿sí? Entonces, confiemos y descansemos. Él tiene cuidado de nosotros. Su promesa dice, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y eso es lo que solamente lo puede vivir, solo lo puede vivir, ¿sí? La persona que literalmente está en comunión con Dios. Porque si una persona no está en comunión con Dios, cualquier viento de doctrina lo va a maquiar, hermano, lo va a mover, lo va a hacer mover. Por eso es tan importante lo que hacemos diariamente nosotros, de lunes a viernes con los discipulados. Por lo que estamos dando es doctrina, porque el mandamiento del Señor no dice vayan y prediquen el Evangelio solamente. ¿Qué dice la Escritura? Vayan y prediquen el Evangelio y hagan discípulos, ¿sí? Y hagan discípulos. Entonces, el hacer lo que se hace en esta congregación con la ayuda del uno, del otro, porque los programas no siempre los comparto yo, hay veces delegamos a personas para que den tema. Lo que estamos haciendo es eso, hermanos, que nos vayamos discipulando. ¿Para qué? Para que, aunque de pronto al parecer de muchos somos pocos, pero estamos cimentaditos en la palabra, ¿sí? Estamos cimentaditos en la palabra, que es lo que nos va a presentar delante del Señor. Y el Señor, esperamos, nos diga un día, ¿cierto? Por eso que se hace de estar pendientes los unos de los otros ahí en la edificación, buen siervo, ¿sí? Buen siervo fiel. Porque nos preocupamos por lo que había que ocuparnos. Dice la Escritura, ¿sí? Que aunque lo vemos un poquito en este momento y ya, pasamos de la religión, ya no tenemos una imagen, un ídolo, ya no tenemos una escultura, aún todavía, con el conocimiento que vamos teniendo en la Biblia, pero todavía la imagen de Cristo a nuestra forma de ver puede ser un poco distorsionada, ¿sabían ustedes? ¿Por qué? Vamos a leerlo. Primera de Juan 3:2, ¿sí? Para que nos demos cuenta que aún todavía no lo hemos conocido como Él es en su totalidad.
¿Qué dice primera de Juan 3:2? Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, ¿sí? Ayúdame con esa también, Cami, Hebreos 16:14. 16:14. ¿Sí? Hebreos 16:14. Oiga, entonces la Biblia que yo leí estaba... ¿Ah? ¿Sabe de dónde la sacamos? Primera de Jairo. Bueno, gloria a Dios. Lo que quiero decir es que aún, dice, inclusive hay un pasaje que dice que lo vemos como por un espejo todavía, pero no lo estamos viendo porque los espejos de ese tiempo no eran los espejos de hoy. ¿Sí? En ese tiempo era como el metal bien brillante y ellos se veían un poquito todavía distorsionados. ¿Sí? Esa era la forma de espejos que ellos utilizaban. Nosotros a Cristo todavía no le conocemos, ¿sí? Mire lo que dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor. Aún todavía hay gente que caminando en el Señor, cada que le vienen unas circunstancias y por no conocerlo bien todavía está dudando, ¿sí? ¿Pasa o no pasa? Todavía está dudando, ¿será que Dios sí me va a sacar de estas? ¿Será que sí me va a ayudar? Es que llevo tanto tiempo pidiéndole y nada que me cambie ese cabezón, ¿sí? Nada que mete su mano en esa deuda que tengo todavía. ¿Por qué? Porque no le conocemos todavía, porque no le conocemos a profundidad. Y no sabemos que debíamos de más bien ese tiempo aprovecharlo conociendo, disfrutándolo, porque Él hará. Encomienda al Señor tus caminos, confía en Él y Él hará. Él hará. Al final, Él va a hacer la obra, mis hermanos. Entonces, cuando comenzamos a conocer al Señor, ¿sí? Va a traer ese beneficio de que, entre otras, lo que vamos a vivir, por decir algo, así sea un poquito limitado, porque imagínense, lo tuvieron y dudaron los que anduvieron con Él físicamente, llegaron a dudar. Juan el Bautista manda a preguntar, pregúntenle si Él es el que estábamos esperando, y era Juan el Bautista, que lo vio y vio el Espíritu Santo cuando vino sobre él como señal que el Señor le había dado, aquel sobre el que venga el Espíritu Santo, ese es. Y mire, todavía seguía como con la duda, ¿sí? Los discípulos, los mismos discípulos, en el momento que viene esa parte pues de las circunstancias difíciles para Cristo, ellos salen corriendo, ¿sí? Si tuviera la certeza, una persona dice, no, yo me le mido a esto. Y eso quedó muy palpado en el monte Sinaí, cuando el Señor les dice, presenten delante de mí. Y todos dicen al final, no, Moisés, vaya usted porque nosotros nos metemos allá y allá morimos, ¿sí? Cuando, ¿qué era el mensaje allí? Estoy dispuesto a morir, pero a Dios yo lo tengo que conocer, ¿sí? A mi Dios yo lo tengo que llegar a conocer. Pero ninguno se le apuntó. Entonces pues le dijeron a Moisés, y prefirieron una relación de otra persona que ellos mismos, a decir, bueno, Señor, te pido perdón, pero necesito tu presencia en mi vida, ¿sí? Hoy pasa así, hoy a muchas personas les pasa así. Vea, pastor, ore, hermanita, ore por mí, por mis circunstancias. No está mal que pidamos apoyo en oración, pero ideal es que la persona también se meta en comunión, ¿sí? Es que la persona está en comunión con Dios. Mis hermanos, el conocerlo ahora nos va a comenzar a revelar, a iluminar, porque la revelación ya está en la Biblia. Esta es la revelación de Jesucristo, lo dice la Biblia. Esta es la revelación de Cristo. Aquí está Cristo revelado. Pero cuando una persona comienza a entender a profundidad lo que está aquí escrito, se llama iluminación. La persona ya está iluminada del conocimiento, ¿sí? Nosotros podemos ver por una sombra, por decir algo, en una parte oscura, pero hay un bombillo, ¿cierto? Allá, desde más allácito, y resulta que se ve la sombra y el que va pasando. Usted por la sombra puede deducir, hola, esa es la barriguita del pastor, ¿qué? Sí, ese como que es, ¿cierto? La estatura, más o menos le calculo. Pero, ¿qué pasa? Está viendo una sombra, ¿sí? Pero la iluminación es ya verlo cara a cara. Y así era Cristo a través de la Escritura. Estaba escondido en el Antiguo Testamento. ¿En quién? En el Cordero del Sacrificio. Estaba escondido en la figura de José cuando sus hermanos lo venden, ¿cierto? Y él luego llega a salvar prácticamente su familia. Ahí estaba Jesús escondido en todos esos mensajes que dice la Biblia, ¿sí? Pero resulta que ahorita Cristo, que se revela cuando sale a la luz en su ministerio, cuando comienza su ministerio, comienza él a darse a conocer un poco más profundo. ¿Qué dice Jesús de sí mismo?
Yo soy el pan de vida, ¿sí? Yo soy el pan de vida. Mi amado, no solamente de pan vivirá el hombre. Y si la persona no come de su carne y no bebe de su sangre, no va a poder tener parte con Dios en la vida eterna, ¿sí? Él es el que suple. ¿Por qué? Porque esa parte espiritual nosotros en la religión la teníamos, ¿qué? Descuidada. Sabíamos que íbamos cada 8 días y la persona lo que normalmente que digamos sentía paz era en qué. ¿Ustedes saben en qué sentía la persona confianza en ese momento? En su conciencia, en lo natural, en la parte almática, emociones, intelecto, voluntad, pasiones y deseos. Ya fui a la casa de Dios, decía la persona, decía uno. Yo ya fui a misa. Y por eso sentía como que ya estaba paz, porque fue a misa, ¿sí? Mis amados, nosotros ahora entendemos que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y que nuestra parte espiritual también hay que alimentarla. Necesitamos el alimento espiritual, porque el alimento natural es necesario, pero el espiritual también es necesario para que tengamos paz. Porque cuántas personas tienen riquezas. Mire, le digo de esta manera, hay gente que en esto está en la playa de San Andrés, están ahí tomando cocoloco y están con la hamaca y están viendo ese paisaje tan hermoso, pero resulta que estamos disfrutando más nosotros que estamos aquí con este calorcito, ¿sí? Y que estamos aquí sentaditos, ¿sí? Estamos disfrutando más porque tenemos paz. Allá hay gente preocupada, me están robando. Ay, ¿qué va a pasar de mi vida? ¿Qué será de mis hijos? Este cabezón, ¿cuándo va a salir de las drogas? Una cosa y la otra. Y no tienen paz, aunque están en un lugar donde supuestamente la gente dice, ese es el cuadro preferido para la paz. Mire, la playa, el cocoloco y la hamaca. Es el cuadro que yo le daría a la paz. No, mi amado, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, ¿sí? Esa paz que Dios da, solamente la puede dar Él, no la puede dar el hombre. El mundo no la puede dar. Entonces, dice que Él es el pan de vida, ¿sí? Gloria al Señor. Vámonos a Mateo 4:4, ¿sí? Perdón, ese es el que dice, ¿sí? Dice, ¿qué dice? ¿Lo buscaste? Él respondió, Dios escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Al tener una palabra de Dios tengo seguridad. ¿Sabían ustedes eso? Tengo paz, tengo esperanza. Tengo una esperanza que no avergüenza. Cuando tengo una promesa de Dios, por eso pídale a Dios cuando se arrime a la iglesia, Señor, háblame. Dame una palabra, Señor, para mi circunstancia. Dame una palabra que me diga cuál va a ser el futuro en mi casa, mis hijos, Señor. Dame una palabra para esta situación que está viniendo a mi vida. Esta situación de pronto económica en un momento determinado, porque una palabra suya basta para que las cosas simplemente pasen, hermanos. Por eso los que se arrimaban a Dios le decían, di la palabra, di la palabra. Este hombre le dijo, di la palabra y mi siervo será sano, ¿sí? Porque el que tiene la palabra de Dios lo tiene todo. Gloria a Jesús. El que tiene la palabra de Dios lo tiene todo. Él es el agua viva. Juan 4 del 13 al 14. ¿Sabe que todo lo que la gente busca, simplemente, hay una película que decía el título, En busca de la felicidad, ¿sí? ¿Algunos la vieron? En busca de la felicidad. Miren cómo lo llevan ahí. Y para él supuestamente la felicidad era alcanzar sus logros, sus metas, hacerse rico, y supuestamente en la película ese es el mensaje que le dan a muchas personas. No, la felicidad es tenerlo todo. Mi amado, no es así como lo enseña la Escritura. El mismo dueño de todo en esta tierra no tenía, dice en la Escritura el mensaje, no tenía donde recostar su cabeza, ¿sí? El Señor Jesucristo, que es el dueño de todo, dice, el que quiera ser mayor entre todos, sea el servidor de todos. Mire, no hay lugar más placentero que cuando usted se halle haciendo la voluntad de Dios en el servicio a los demás. Por eso las personas que tienden a ser colaboradoras, dadoras, sembradoras, aquellos que comparten con el necesitado, tienden a ser las personas más felices. Lo que hace la gente yendo a la discoteca es buscar felicidad. ¿Usted sabía eso? La persona que está fumando marihuana, ¿usted sabe qué está buscando ese hombre sinceramente o esa mujer? Está buscando a Dios. Lo que pasa es que lo está buscando donde no lo va a encontrar, ¿sí? Literalmente esa persona lo que está necesita algo en su vida que le traiga paz. Y por ello, ¿qué hace? La promiscuidad. El estar saliendo con una mujer, con otro, con otra y con otra. O el hombre o la mujer que está saliendo con un hombre a escondidas.
y con otro y con otro. Mire, simplemente está tratando de saciar algo que Jesús dice, ¿sí? Solamente Él puede saciar esa sed, porque es sed en la parte espiritual lo que la persona tiene. Entonces no lo va a poder saciar en nada de este mundo, sino en la parte espiritual, ¿sí? En la parte espiritual. La esperanza que no avergüenza, Jesucristo, y eso es lo que estoy realizando en este momento, lo que dice la Escritura acerca del amigo del novio, que lo que está haciendo con la novia es diciéndole, miren quién les espera, miren con quién se van a casar, ¿sí? Miren esa hermosura que Dios Padre les tiene guardadito por ahí, hermanos, ¿sí? Ese esposo soñado, ¿sí? Ese esposo soñado para la iglesia, gloria a Dios. Y dice que Él es la esperanza que no avergüenza. Tenemos una confianza total en Él. Primera de Pedro 1:3. Primera de Pedro 1, en el versículo 3. Mire cómo lo describe. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, sigamos, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, ¿sí? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, amada iglesia. Ni un amén. Para ustedes, para nosotros, es esa promesa. Amén. Tenemos una herencia, hermanos, ¿sí? No nos la va a quitar nadie. Va a ser eterna, ¿sí? Va a ser eterna. Eso es lo que te espera. Eso es lo que Él dijo. Yo no sé cómo meterme, yo no puedo, yo no sé cómo meterme en su corazón para decirle, no temas, el final va a ser excelente. ¿Sí? Pero yo lo vivo, yo creo literalmente que el final va a ser excelente. A pesar de lo que pase, siempre y cuando yo esté prendido de Él, el final será excelente, hermanos. ¿Sí? Porque todo lo que Él promete es en el sí y en el amén. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y por último, Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. San Juan 14:6, ¿sí? Lindo. Y lo que les decía, una de las cosas que en mi caso personal, no hay como tener un parámetro siempre, ¿cierto? O sea, yo sé que ya me dijeron que es por aquí. A mí me dijeron que es por aquí. Hermano, y en el camino no me lo van a estar cambiando, ¿cierto? Como hacemos nosotros los seres humanos. Que hoy, Pimpinela, mejor dicho, el uno dice blanco, el otro dice negro. De acuerdo a cómo amaneció, así va a ser la dirección para esa casa en ese día. El papá se levantó de mal genio, corran, escóndanse porque, ¿sí? Es cambiante, pero nuestro Dios no es cambiante. Él a lo bueno le llama bueno y a lo malo le llama malo, mis hermanos. Entonces, gloria a Dios porque tenemos un camino, porque hay muchos caminos que al hombre le parecen buenos, pero su final es camino de muerte, pero nosotros tenemos claridad acerca del camino que lleva al Padre. Se sabe por la Escritura, ¿sí? Y ahí se le revela si está correctamente en el lugar indicado. Uno estar en un lugar y decir, a ver, pero yo no sé si aquí es. ¿Qué tal una persona después de 10 años de casado diciendo, esta sí era la que, ¿sí? La que yo iba a escoger? O ¿cuántos estudiantes en una universidad no dicen, después ya de graduados y toda esa parte, de decir, esta sí era la carrera que yo tenía, ¿cierto? Esta era la que yo quería. Y salen dejando el título y se quedó el cartón. Yo lo viví, yo me gradué en costo y contabilidad, pero nunca apliqué eso, hermano, porque yo después dije, ¿yo qué hice estudiando eso? Si a mí no me gusta eso, ¿sí? Pero era por eso, por no tener claridad acerca de los dones que Dios me había dado, por no conocerlo a Él. ¿Sí? Mis hermanos, la verdad nunca cambia, ¿sí? No hay duda en la verdad. Y la vida, porque sin el Señor el ser humano está perdido, ¿sí? No está en vida. La persona está muerta en delitos y en pecados. La persona está separada de Dios. Y el hecho de estar separada de Dios le va a faltar la paz, la tranquilidad, el gozo, la esperanza, todo lo bueno que viene de Dios. Simplemente no lo está experimentando, la persona no lo está viviendo. Entonces, yo he venido para que tengan vida. Ahora la pregunta es que lo recitamos muy bien, nos lo sabemos de memoria, pero la pregunta es, ¿lo estamos viviendo? Literalmente, tú podrías decir, yo tengo una vida en abundancia, literal, porque si no la estamos teniendo,
Yo lo he dicho muchas veces aquí, el problema no está arriba, el problema no es de Dios, el problema está en nosotros. Porque el deseo de Dios es que seamos prosperados en todas las cosas, que así como prospera nuestra alma, prospere nuestra salud. Y por último, mis amados, falta todavía ese día en el cual lo vamos a ver, pero Dios nos adelantó un poquito a través del apóstol Juan en Apocalipsis 1:13. Mire lo que dice: cuando Juan lo vio, y delante de ese es que vamos a estar un día nosotros, ya no vamos a estar delante del que se montó en el pollino, ni del que fue golpeado y azotado, ¿sí? Ya no vamos a estar delante de ese, mis amados, que la gente allí juzgaba y pataleaba y crucifíquenlo. No, ya no vamos a estar delante de ese como estaba allí. ¿Cómo es ahorita él? Mire cómo lo describe Juan. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ese es tu esposo, iglesia, ¿sí? Mírelo cómo está esperándole a usted y a mí, ¿sí? Dice: su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Esa imagen que nos da Juan ahí es un poco también para que nosotros entendamos con quién vamos a estar por la eternidad, y que Dios no puede ser burlado, ¿sí? Y que Él es Dios Todopoderoso, y que con Él es que vamos a tener un encuentro un día. Por eso debemos de prepararnos en santidad, consagrarnos, porque sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, mis hermanos, como decía mi esposa ahorita en el servicio, cuando dijo primera de Juan, creo que era 13, no recuerdo, cuando dice: mi gozo, decía el apóstol Pablo, o quien haya, sí, creo que era una carta del apóstol Pablo, decía: mi gozo es que los hijos, ¿sí? El apóstol ahí diciendo de los hijos, estén caminando en la verdad, ¿sí? Miren, no hay nada más placentero, mis hermanos, que tener una iglesia que sabe, ¿cierto?, que la verdad de Dios es lo que está en la Escritura, y que si nos apegamos a esta bendita Escritura, el final tuyo y el final mío será excelente, y todo prosperará, todo a su tiempo prosperará, porque así como lo decía Cristian, tal vez los cimientos en esta casa no se ven, porque de hecho están debajo de la tierra, pero son los que sostienen todo este edificio. Y si nosotros nos fundamentamos en la palabra, mire, mi amado, todo prosperará para tu vida. Te invito, por favor, colócate sobre tus pies. Gloria al Señor por esos procesos que hemos vivido. Dale gracias a Dios aún por eso que distorsionado y todo, pero por lo menos tuvimos la bendición de haber nacido en un país donde, con todos los errores que tienen y que somos llamados a hablarles a ellos en amor, también para sacarles, para ayudarles a salir de las tinieblas en que están, pero por lo menos nos dieron un vislumbre, mis hermanos, y fue como un escañón, ¿cierto? Fue como una escala para poder subir al lugar donde hoy por hoy, por la gracia de Dios, las Escrituras nos han sido reveladas, y ahora conocemos a Cristo, lo conocemos un poco más de lo que conocíamos antes, que solamente era a través de una imagen, que solamente era a través de una escultura. Pero hoy nos podemos acercar confiadamente ante el trono de la gracia y hallar el oportuno socorro, siervos de Dios. Hoy sabemos que Él está vivo, hoy sabemos que no nos va a dejar, no nos va a desamparar. Tal vez allá hoy estén celebrando, ¿sí? Allá están celebrando hoy supuestamente la resurrección de Cristo. Para nosotros, Cristo ya resucitó hace 2000 y más años. Ya resucitó nuestro Cristo. Sabemos que Él está vivo. Sabemos que sus ojos, dice la Biblia, pondré sobre los rectos de la tierra. Sabemos que Él prometió que estaría con nosotros, que no nos va a dejar, no nos va a desamparar, que Él nos va a guiar, mis hermanos, por torpes que seamos, me incluyo, por torpes que seamos, Él no nos va a dejar embolatar, porque nos ama con amor eterno, porque fue capaz de entregar su vida por nosotros. ¿Qué no quisiera darnos el Señor? ¿Sí? ¿Qué no nos quiere dar? Entonces yo les animo en esa parte, ¿sí? A darle gracias a Dios, pero también a que en nuestro corazón esté esa inclinación de ayudarle a aquel que está en tinieblas, de orar por los que están en este momento perdidos, porque están en idolatría, porque no, el problema es que no tienen, teniendo ojos no pueden ver lo que usted y yo podemos ver, teniendo oídos no pueden escuchar
lo que usted y yo hoy por hoy podemos entender por lo que escuchamos. Ayudarles a ellos, orando, hablándoles, con la escritura, con la palabra que es la única que convence. No se trata de pelear por una imagen, no se trata de pelear por una escultura, no. Se trata de que en su momento tú le hables al corazón a la persona y simplemente le digas, mira lo que está escrito. Mira tu propia Biblia, lo que ellos llaman la Biblia católica. Muéstrale el Salmo 115, muéstrale Isaías 44, muéstrale 18:9 de Deuteronomio también, donde dice la escritura. Muéstrale Deuteronomio 13, que también le habla acerca de los milagros que ellos creen recibir, pero resulta que en la Biblia esos milagros no vienen de Dios. Son milagros que también hace supuestamente el maligno. ¿Sí? Háblales, no te dé temor, predica la palabra, porque el tiempo se acaba, mi amada iglesia. Porque Dios nos llamó a nosotros a hacer luz en medio de las tinieblas. Dios nos llamó a ser a nosotros columnas y baluartes de la verdad. Señor del cielo y de la tierra, yo te doy gracias por este remanente. Lo coloco delante de tu presencia. Pido que sea tu guianza, Señor, que esta palabra se revele, Señor, a los corazones. Que esta palabra, Señor bendito, cumpla el propósito para el cual tú la colocaste en mi corazón, entiendo, Señor, para hablar hoy, Señor, de algo que durante esta semana se ha vivido, Señor, en el ámbito cultural de nuestra nación, tradicional de nuestra nación y del mundo entero. Amado Rey, lo que es la idolatría, la exaltación a ídolos, a imágenes. Padre, ten misericordia, te lo pedimos, ten misericordia aún de nuestros familiares y de nosotros mismos, si en un momento determinado hemos permitido, Señor, que personas se conviertan en nuestros ídolos. Pastores en congregaciones, una novia, un novio, un esposo, una esposa, unos hijos. Aún, Señor, en nuestros tiempos bien especial, hasta los mismos animalitos. Hay gente que los está llevando a ser sus ídolos, porque sin ellos no pueden, sin ellos no quieren, no pueden. Amado Rey, cosas materiales como un vehículo, como una casa, como un trabajo, como el dinero, que en ocasiones también el ser humano tiende a convertir en su ídolo, su primer lugar por encima de ti. Nosotros nos presentamos en esta hora, damos gracias por tu amor, damos gracias por tu misericordia, Señor, y nos rendimos delante de ti. A ti la gloria, la honra y la exaltación en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Cristo.